Dios les bendiga a todos. Gracias una vez más por unirse a este proyecto. Vamos a continuar hoy con la serie de estudio virtual sobre el libro de Apocalipsis. Hoy, como prometimos ayer, continuamos con los capítulos 14 y 15. Antes de continuar, me gustaría confirmar que ustedes escuchan mi voz y de esa manera, entonces, descartaré cualquier problema técnico en la plataforma. Es importante por eso que todos completen este breve sondeo, porque es la única manera que, que tengo ahora mismo de confirmar o descartar algún inconveniente técnico. Les concedo un minuto para que todos entren a la plataforma y contesten este breve sondeo. Quiero estar seguro de que me escuchan. Bien, procedo a cerrar el sondeo y doy por hecho que por parte del moderador no existe ningún inconveniente técnico, ya que el 93% de los participantes escuchan mi voz. Utilicé la plataforma para informar al resto que necesariamente tienen que verificar sus equipos para poder participar de esta serie de estudio. Bien, antes de iniciar con este capítulo, yo quiero hacer una aclaración con respecto al estudio que impartimos ayer y rectificar una postura que asumí. Rectificar es de valiente y sobre todo cuando se trata de enseñar la palabra del Señor. Lo que buscamos con estos estudios es transmitir un conocimiento que acerque al oyente a Cristo y que les permita conocer la interpretación de las profecías de los últimos tiempos. Por esa razón nos hemos adherido a un modo de interpretación que hace énfasis en lo escatológico y hemos dejado en segundo plano todo lo que obviamente no tiene un sentido escatológico. Por eso desde el principio de este estudio aclaramos que Apocalipsis es un libro profético y ha de ser interpretado como tal, a pesar también del valor histórico y del significado cultural que tenga o haya tenido para su generación. Ayer, mientras estábamos analizando a la mujer y el dragón y tratando de identificar a todos los personajes de este relato, incluyendo al niño, yo asumí una postura y quiero aclarar de dónde viene esta interpretación, porque tampoco quisiera que la mayoría piense que fue producto de mi propio análisis. El reverendo Finis Day, que por más de 43 años se dedicó al estudio de la palabra. De hecho, hay un comentario bíblico que recoge todo su trabajo, más de 100,000 horas de trabajo, un comentario bíblico con referencias cruzadas, más de 35,000 notas y más de 500,000 referencias adicionales. Este reverendo, cuando interpreta la profecía de la mujer y el dragón, asume la siguiente postura. El hijo de esta mujer, el hijo que da a luz a la mujer, representa a los 144,000 sellados que posteriormente, a la luz de su interpretación, son arrebatados porque aparecen en el capítulo 14 frente al trono de Dios. Y lo que quiero aclarar es lo siguiente. Primero, la interpretación la tomé de un reverendo conocido. De hecho, se trata de uno de los comentarios bíblicos más completos que yo haya leído. Y después de haber estudiado exhaustivamente desde ayer hasta hoy este tema, yo quiero dejar abierta la posibilidad de que usted pueda interpretar este texto aplicando el sentido del niño al mismo Jesús. Lo que mantengo todavía hasta hoy es la postura de que la mujer de ninguna manera puede representar a María por las mismas razones que expuse ayer. Entonces, en ese sentido, queda también abierta la posibilidad de que la mujer representa al pueblo de Israel, de donde sale Cristo y que posteriormente Dios va a proteger
de los ataques de Satanás. Vamos a iniciar a partir de ahora con el capítulo 14 y me permito leer el primer versículo para entrar en materia. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Aquí lo primero que quiero tratar de establecer es el significado que tiene el monte de Sión que se menciona en el primer versículo. A la luz de la palabra de Dios podemos asegurar que no se trata específicamente del monte de Sión de la ciudad de Jerusalén de manera literal. Y tengo una base bíblica que puede corroborar esto. Lo digo porque recuerden que Cristo todavía está en el cielo aguardando el momento exacto de su manifestación visible y gloriosa sobre la tierra. Vamos a leer para poder corroborar este argumento un libro de la Biblia que va a arrojar más luz. Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. De modo que hay que entender el significado de este versículo en este mismo orden. Ahora bien, estos 144,000 que aparecen aquí, podemos conectarlos con los mismos que vimos anteriormente y que fueron sellados. Ya he repetido en múltiples ocasiones que después del sexto sello se abre un paréntesis antes del séptimo para sellar a estos escogidos de Dios, porque ellos cumplirían una misión especial y se sellan precisamente antes del derramamiento de los siguientes juicios para que ellos no atraviesen por estas calamidades y para que el anticristo no pueda hacerles daño. De modo que aquí aparecen en el versículo primero del capítulo 14 y la Biblia los identifica porque dice ese mismo versículo que ellos eran los que tenían el nombre de Dios, el nombre de su Padre escrito en la frente, y entendemos que podría tratarse del mismo sello que se les colocó para distinguirlos del resto y de esta manera evitar que fueran alcanzados por los juicios de Dios. Esto antes de los juicios que se derraman ante el toque de cada una de las trompetas. Aquí aparecen estos 144,000 y a continuación una de las razones por la que Finis asume la postura de que ellos fueron arrebatados posterior a el evento que vimos donde son sellados. ¿Por qué cree este reverendo eso? Bueno, pues porque cuando ellos son sellados están en la tierra atravesando la gran tribulación. Recuerden que desde que empezamos a ver los juicios que se derraman sobre la tierra, nos estamos refiriendo a eventos que tienen lugar aquí en la tierra y durante este periodo de calamidad y persecución hacia el pueblo de Dios. Entonces, el hecho de que ahora en el capítulo 14 aparezcan en el cielo ha generado muchas inquietudes. Muchos se preguntan cómo aparecen ahora en el cielo si todavía no ha terminado el periodo de la gran tribulación. De alguna manera hay quienes proponen que ellos fueron también arrebatados después de cumplir la misión que se les encomendó. Lo cierto es que ahora, de tratarse del mismo grupo, como lo sugiere el hecho de que también estos tenían sellos, quiere decir que de alguna manera llegaron al trono de Dios o al cielo. El versículo 2 dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como arpistas que tocaban sus arpas. Este versículo le da un valor de suma importancia a la música en el contexto espiritual. Nosotros sabemos que la música juega un valor especial, un papel fundamental en la adoración y la alabanza al Señor. De hecho, por lo que relata la Biblia de la misión de Lucifer cuando fue creado, entendemos que él mismo cumplía un propósito ligado a la adoración y a la entonación de cánticos al Señor. De modo que
todo el escenario celestial se muestra como un escenario donde continuamente se canta, se alaba y se adora al Señor. Y eso es lo que sugiere, de hecho, este versículo, que hay adoradores que tocan sus arpas delante del Señor. Pero recuerden que, como he repetido en múltiples ocasiones, estamos analizando una profecía de carácter escatológico, por lo que tenemos que estar siempre despiertos a fin de discernir en qué momento la Biblia se refiere a eventos que tienen lugar durante el periodo de la gran tribulación. El versículo 3 dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes que ya analizamos anteriormente y que asociamos con los serafines que ve Isaías y que tenían tres pares de alas, el equivalente a 6 alas. Y delante también de los 24 ancianos que tiraban su corona delante del trono de Dios, dándole a él toda la alabanza. Pero aquí hay una parte de este versículo que nos deja de alguna manera impactados, porque la Biblia dice en el versículo 3, la segunda parte, que nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Hay quienes han sugerido que esto es una exclusividad, un don que Dios ha otorgado a estos 144,000 para que le adoren de manera exclusiva, porque la Biblia dice claramente que nadie podía aprender el cántico que ellos entonaban. Podemos confirmar que dice una versión más actualizada, como la Nueva Versión Internacional. Y cantaban un canto nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Ninguno podía aprender aquel canto, sino solamente los 144,000 que fueron salvados de entre los de la tierra. Eso aquí sugiere lo que ya he dicho. Pero el versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, y presta atención a este dato, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cristo. Cuando estábamos estudiando a los 144,000, tal vez muchos se preguntaron la razón por la que Dios decide escoger a estos hombres de manera soberana y decide sellarlos y marcarlos para exonerarlos de los juicios que se derramarían sobre la tierra. De tratarse de los mismos, este versículo arroja luz sobre el carácter y la identidad de estos hombres que fueron escogidos por Dios para que le glorifiquen como lo están haciendo con un cántico exclusivo y desde la misma presencia de Dios. El término virgen, fíjese que dice que ellos son vírgenes, ha sido interpretado por algunos comentaristas bíblicos como símbolo de pureza moral. Otros hablan de pureza espiritual y hay quienes acogen el término en sentido literal, indicando que ellos eran personas que no se habían casado, sino que se guardaron para el Señor, y por tal pureza Dios le escogió de manera especial. Lo que sí está claro es que independientemente a la manera en que se acoge el término, debe estar claro que ellos estaban investidos de pureza moral y espiritual. Eso no está en cuestionamiento. Versículo 5 dice que y ellos en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. De modo que el hecho de ser intachables, de ser puros, les permite, como dice la Biblia en el versículo anterior, dice la Biblia, vamos a ver, que ellos andan delante de Dios continuamente, dice la Biblia. Entonces, amados, aquí aprendemos un poco más del carácter que distingue a estos 144,000 del resto.
aquí aprendemos eso. Entonces, el estudio de hoy será un poco más liviano, más ligero que el de ayer y me permito conceder algunas participaciones a quienes en este momento toquen la mano en la parte superior derecha de sus pantallas. Adelante, Samuel Mojica. Diga, hermano, Dios te bendiga mucho. Oye, con el tema de estos 144,000, específicamente en el verso que tú acabaste de leer, en el verso 4, hay una alusión o una hipótesis, se puede decir así, porque eso no está explícito en lo que es la Biblia, pero considerando el trato de Dios desde el Éxodo con el tema de los primogénitos, hay una hipótesis de que estos 144,000, aparte de que sean literalmente vírgenes, sean primogénitos todos. O sea, tú sabes que desde el Éxodo, desde que el pueblo de Dios estaba en Egipto, Dios consagró los primogénitos, tanto los primogénitos de los animales como los primogénitos de los seres humanos. Ya ese término o esa consagración cesó cuando Dios seleccionó a la tribu de Leví para que se acercaran a él. Por eso hay esa hipótesis de que estos 144,000, aparte de que sean vírgenes literales, para poder seguir a Cristo donde quiera que él vaya. Tú sabes que Cristo, cuando estuvo en la tierra, esa parte de él no fue tocada, la parte sexual. O sea, Cristo no tuvo relaciones sexuales con mujeres, Cristo fue virgen. Entonces se cree y se hace esa hipótesis de que los 144,000, para poder seguir a Cristo donde quiera que él vaya, aparte de ser vírgenes literales, son primogénitos. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Samuel Jorge Mojica. Esta pregunta que ven en sus pantallas, realmente en la opción B yo debí colocar el monte espiritual y coloqué el monte literal, el monte terrenal y ninguna de las anteriores. La mayoría dijo el monte literal, pero aquí el moderador explicó que se trata de Sión, de la ciudad celestial. Entonces, vamos a continuar y vamos a entrar de inmediato al mensaje de los 3 ángeles. Les recuerdo que siempre pueden pedir la oportunidad tocando la mano que está en la parte superior derecha de sus pantallas. El mensaje de los 3 ángeles. Presten atención a este mensaje a partir del versículo 6. Dice la Biblia: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Por el momento en que se da este mensaje, se entiende que él contiene una palabra fuerte, una palabra de juicio, una palabra de castigo, y que es un mensaje que envía el mismo Dios. Es un mensaje que de hecho invita a todos los moradores de la tierra a temer al Señor y a darle la gloria. Y de hecho el mismo versículo 7 explica la naturaleza del mensaje cuando lo conecta con la causa. Dice el versículo 7, porque la hora de su juicio ha llegado. Recuerden que ya estamos terminando el último periodo de la profecía del periodo de la gran tribulación. Entonces, quiero que analicemos algo en el versículo 8. Voy a leer el 8 y me voy a detener para que hagamos un análisis breve. Otro ángel, aquí aparece otro ángel. Miren que primero aparece un ángel volando en medio del cielo con el evangelio eterno en su mano para predicarlo a los moradores de la tierra. Pero ahora en el versículo 8 aparece otro ángel
diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué representa aquí Babilonia? Para poder entender la profecía, debemos estar claro en esto. Babilonia, vamos a rápidamente a estudiar el trasfondo histórico de esto. Babilonia fue un imperio que de hecho llegó a Judá en el año 605. Ustedes saben que la deportación se hizo en 3 olas, empezando en el año 605, la primera que fue cuando Daniel, el profeta, fue llevado al palacio. En el año 597 aproximadamente se da una segunda ola de deportación y es donde va el profeta Ezequiel. Y en el año 587 es cuando finalmente se destruye la ciudad de Jerusalén y importante, se destruye también el primer templo de Jerusalén que había construido el rey Salomón. A partir de aquí, Israel pasa, o Judá pasa, unos 70 años de dominio babilónico y de otros imperios, pero pasa este tiempo en el desierto. Digo 70 años porque posteriormente Ciro emite un decreto y regresan a su nación de igual modo en 3 olas. La primera, cerca del año 538 con Zorobabel, el líder que dirigió el levantamiento del templo. La segunda, entre el 525 a 457 con Esdras, que fue el líder que impulsó la reforma espiritual, y en el año 444 con Nehemías. Este es un año muy importante para poder interpretar la profecía de las 70 semanas. En otra ocasión quizás dediquemos tiempo a esto. Entonces, desde la destrucción de Jerusalén y del templo por parte del imperio de Babilonia, esta vino a convertirse en un símbolo de abominación, de modo que los judíos utilizaban el nombre para emplearlo contra todos aquellos reinos opresores, y Roma no era la excepción. Esto quiere decir que cuando se utiliza el término desde el punto de vista histórico, Juan se está refiriendo con el nombre de Babilonia al imperio romano, dada la naturaleza de este imperio opresor, perseguidor y destructor. Ahora bien, desde el punto de vista escatológico, Babilonia representa a la ciudad del anticristo. Recuerden que Babilonia histórica como imperio fue abolido cuando Ciro, entre el año 539 y 538, conquista la ciudad, el emperador persa. Recuerden la historia de la escritura en la pared. Ese fue el día en que terminó el imperio de Babilonia. Entonces, como Babilonia como imperio opresor recibió un duro castigo de Dios y es considerado por el pueblo de Israel un imperio que abusó del poder al castigar a Israel severamente, este término viene a emplearse contra todos aquellas fuerzas políticas opresoras. De igual modo, tenemos que entender que si bien es cierto que Juan estaba viendo al imperio opresor de su era, nosotros vemos en Babilonia al imperio opresor de los últimos tiempos, al imperio del anticristo, que como ya dije anteriormente, la ciudad del anticristo bien podría ser, voy a especular y hago la aclaración, bien podría ser la Roma de Italia, Damasco de Siria o cualquier otra que no podemos ahora mismo descifrar. Pero este término se refiere exclusivamente a la ciudad del anticristo, porque ya dije que se utiliza el concepto para referirse o señalar al imperio opresor. En el tiempo de la gran tribulación, ese será el imperio opresor. Babilonia, Roma restaurado, le llaman algunos. El versículo 9 y el 10 dicen: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz. Este es el tercer ángel que aparece en esta revelación: si alguno adora a la bestia y a su imagen
y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Y el Cordero. Miren, aquí la Biblia se está refiriendo a los que disfrutan de las ventajas que les concede el sello de la bestia en la tierra. ¿Ventajas de qué tipo? Ventajas de índole comercial. Ya vimos anteriormente que dice la Biblia que no se le permitirá comprar ni vender, o sea, comercializar a todo el que tenga el sello de la bestia. Entonces, ahora la Biblia se está refiriendo en estos términos a los que a los que hasta ahora han disfrutado de el privilegio que les concede el sello de la bestia. Pero estos versículos son fuertes porque están augurando juicios, pero juicios muy fuertes sobre ellos. De hecho, aquí aparece una imagen del infierno, porque dice el versículo 10 que ellos serán atormentados con fuego y azufre delante de los ángeles y el Cordero. Entonces, el versículo 11 dice, y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Los que tuvieron la oportunidad de participar en el estudio de ayer ya entienden qué es esta marca, porque ayer dedicamos un espacio especial al final del estudio a explicar con detalles a qué se estaba refiriendo el apóstol cuando hablaba de la marca de la bestia y qué sentido escatológico podemos atribuirle. Lo que sí dice la Biblia es que todo el que esté beneficiándose de lo que implica portar esta marca será severamente castigado por el Señor. Y más adelante vamos a ver cómo Dios cierra la puerta de misericordia, dando cumplimiento a la profecía que implicó la historia de Noé, cuando Noé cerró la puerta. En el versículo 13 dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante. Este versículo a mí me gusta. Los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Este versículo me gusta porque me recuerda las palabras del Señor cuando dijo que todo el que pretenda hallar o salvar su vida la perderá, pero que el que pierda su vida por su causa la hallará. Y creo que este es el mejor contexto para interpretar las palabras sabias del maestro. Todo el que intente preservar su vida durante el gobierno del anticristo y le siga la corriente a este sistema, perderá el honor de heredar el reino de los cielos. Sin embargo, aquel que entregue su vida, aquel que se sacrifique hasta la muerte por la causa del nombre de Cristo, puede estar seguro que hallará vida eterna y descanso en el Señor. Si usted quiere participar, solo tiene que tocar la mano que aparece en la parte derecha de su pantalla y de ese modo se le concede la oportunidad. Adelante, Samuel Jorge Mojica. Bien, hermano. Tú hablaste acerca de un término en el verso 7. En el verso 7, tú hablas acerca de el primer ángel. El primer ángel, según lo que dice, llevó el evangelio eterno. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué sucede? Que según el griego, la palabra evangelio o evangelium, que se refiere en ese verso en específico, quiere decir buenas noticias.
no noticias de juicio, sino buenas noticias. O sea, ¿qué está llevando este ángel? ¿Cuál es el contexto que está llevando este ángel? Que es lo que Dios quiere desde el principio de la creación. Lo mismo que trajo Jesús, que fue el precursor del Evangelio, el precursor de las buenas nuevas o excelentes noticias, buenas noticias como uno lo traduce, es lo mismo que el ángel lleva, pero eternamente. O sea, ese es el diseño original. O sea, el ángel lo que está llevando es el diseño original de Dios, las buenas noticias para toda la humanidad, para esos que están ahí, que se quedaron en el arrebatamiento, que muy probablemente no habían sido nunca evangelizados. Ese ángel está llevando ese libro con esas excelentes noticias. ¿Para qué? Para que en el juicio del trono blanco ellos no tengan excusa de que no se les predicó el evangelio de las buenas noticias. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Samuel. Sin embargo, hice el comentario de un texto y comentario que, tal y como sugiere el versículo 7, aclara que de alguna manera aquí se están anunciando juicios severos, porque lo que dice el versículo es: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Brady, Natalie, Nova. ¿Se escucha, varón? Sí, te escuchamos. ¿Se escucha? Te escuchamos. Dios le bendiga de manera especial. Mi nombre es Jacob, el esposo de David de Nova. Varón, yo quería hacer una aportación respecto al capítulo 14, versículos 6 y 7. Bueno, yo entiendo y mi postura es con relación al capítulo 14, 6 y 7, versículos 6 y 7, que cuando el ángel dijo, teme a Dios, o sea, ya eso lo dijo en el versículo 7, pero lo relaciono con el versículo 6. Es porque él conoce lo que él llevaba en sus manos, que es la Santa Escritura del Evangelio, la cual él iba a esparcir a los moradores de la tierra, y que todo aquel que escuchara el Evangelio se sometiera a la voluntad de Dios. ¿Por qué someterse? Porque lo que venía para la tierra era grande y desastroso. Por lo tanto, el ángel manda darle gloria a Dios, porque el ángel sabía que la hora y el tiempo de Dios ya se había cumplido, para así emitir sus juicios y darle parte a cada quien según sus obras en la tierra. Y también el ángel nos manda a adorar a Dios por sus maravillas y grandeza, porque digno es él de todas las cosas, varón. O sea, me refiero, digno es él de todas las cosas que por sus manos fueron hechas. Y a lo que me refiero es cuando el ángel dice, id a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, ahí es que yo entro y digo, por sus maravillas y grandeza hay que adorarle, porque él es digno de todas las cosas que por sus manos fueron hechas. Esa es mi aportación. Dios le bendiga. Dios te bendiga, varón. Wilfredo Román. Corroborando, Dios le bendiga a mis hermanos, corroborando con lo que el hermano Samuel estaba diciendo. Acuérdense que la Biblia habla, creo que es en Mateo, y será predicado este evangelio del reino, dice, por todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Al parecer, algunos puntos de vista de muchos predicadores tienen también como buen visto de que en los tiempos de la tribulación todavía esta palabra o esta profecía aún no se habría cumplido, y es exactamente estos ángeles con este mensaje que traen
con este mensaje que traen, que hacen cumplir o que cumplen con esta profecía de llevar, por ejemplo, a todas partes lo que es este evangelio. O sea, son ellos que terminan de cumplir con lo que es esta profecía, según algunos eruditos. Ahora bien, con relación, por ejemplo, a lo que era el versículo 7, a la parte, por ejemplo, de los versículos 8, ha caído Babilonia, la gran ciudad. No sé de los que están escuchando cuántos han leído en diferentes tipos de textos en donde señalan o lo ponen ahí paralelo a, o sea, a un poder religioso más que político con relación, por ejemplo, a la Babilonia por las características que presenta esta ciudad que ha caído, porque dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, del Imperio Romano, acuérdense que normalmente reinó en el Mediterráneo. Sí gobernó todas las naciones, o por lo menos hizo beber de su vino a todas las naciones, pero principalmente del Mediterráneo. Pero si hablamos de un poder religioso, en este caso, por ejemplo, el poder papal, gobernado principalmente por la Iglesia Católica o viceversa. Sí, aquí vemos, por ejemplo, en este poder religioso que ha dado a beber a todas las naciones de su vino, porque me parece hasta ahora que no hay un lugar del mundo, quizás alguno del Medio Oriente, en donde ese poder religioso no haya dado a beber de su vino. Y por eso entonces, cuando habla de la caída de Babilonia, entonces lo señalan como la Iglesia Católica, o sea, es un movimiento religioso a través de la historia. Dios le bendiga. Dios te bendiga, Román. El reverendo José Manuel de la Rosa. Dios le bendiga a todos. Sí, quiero saludar a Samuel, a Román, hermano Ale, Dios te bendiga, Sandy y a todos los demás que están ahí escuchando ese estudio. Amén. Es muy importante tener en cuenta que todo esto está ocurriendo dentro ya del espacio de la segunda mitad, más allá de la segunda mitad de la gran tribulación. Es importante para poder ubicarnos de estos. Entonces, cuando estos ángeles salen a traer este evangelio, no es porque no se haya predicado, sino que la misericordia de Dios es tan grande que mientras hay oportunidad, Dios sigue con su puerta abierta, dándole oportunidad a la gente que encuentren en él la salvación. Como dice la Biblia, la misericordia de Jehová son nuevas cada mañana. Y Dios, a pesar de que han caído ya un sinnúmero de juicios y vienen otros juicios por ahí, sin embargo, con todo le sigue diciendo que hay una oportunidad. Al traer ese evangelio eterno, le está dando a entender que sí hay una oportunidad. El hermano Román también habla del caso de que ha caído la gran Babilonia, y eso sí está, yo entiendo que está muy relacionado con ese poder religioso que él acaba de mencionar, y que dice ahí que ha hecho beber del vino de su fornicación. ¿A qué le llaman fornicación? No es fornicación que tiene que ver con asunto sexual, es la fornicación de que los reyes de la tierra, los gobiernos de todo el mundo han hecho pacto con ellos. Desde muchos años de la antigüedad, los gobiernos se han casado, si pudiéramos decirlo de esta manera, con ese poder religioso. Y de hecho, en nuestro país, en los gobiernos de Trujillo, se hizo un acuerdo que fue firmado, y eso hoy se repite ese acuerdo que se hizo y ese poder religioso.
Y así todos los gobiernos han tenido, o la gran mayoría de gobiernos del mundo, han tenido esa influencia. Y en los orígenes de la iglesia, ese poder era tan terrible que hubieron gobernantes que gobernaban gobernaban la iglesia. En otro caso, que gobernaba la iglesia, entonces gobernaba el Estado. Así que había una mezcla de liderazgo. Y eso es lo que, a eso es lo que se llama esa fornicación, que han tenido una influencia demasiado grande en todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios y la política, una liga. Y esa es la fornicación de la que se refiere el verso 8. Te bendiga, muchas gracias. Y aquí estamos gozándonos. Dios bendiga a nuestro pastor. Yo he escuchado y he leído de esta postura que plantea el hermano Román, pero he leído sobre esta postura que no sería prudente limitar solo a un sistema religioso como el católico el concepto de Babilonia, sino a todos los sistemas religiosos corrompidos. Hay múltiples interpretaciones, hay quienes optan por exclusivamente ver en esta interpretación a la Iglesia Católica. Samuel Jorge Mojica. Bien, mi hermano. Oye, para que tengamos una cosmovisión un poco mayor con relación a este tema, porque se está, si se puede decir así, se está hablando directamente de la Iglesia Católica en base al tema de la Gran Babilonia. Pero ¿qué sucede? Es necesario conocer el origen de la Iglesia Católica para poder saber el alcance de esa profecía o de ese mensaje de ese ángel. Por ejemplo, en el 303 de la era cristiana ocurrió un hecho sumamente interesante que fue el edicto de Milán por Constantino. Luego de que la iglesia duró aproximadamente 2 siglos con una persecución acérrima, donde la iglesia tenía que ocultarse en catacumbas, donde niños nacían en catacumbas y morían sin ver el sol, porque solamente salían de noche para poder preservar su vida. El edicto de Milán con Constantino abrió lo que es y quitó lo que es la persecución cristiana. Pero ¿qué sucede? Ese mismo edicto abrió lo que es el culto libre, y más adelante el mismo Constantino, autoproclamándose papa, él, si se puede decir así, oficializó el cristianismo como doctrina o como religión imperial y obligó a todas las demás religiones paganas a adoptar la religión católica universal, que en ese tiempo era así. ¿Qué sucede? Eso provocó a que todas esas religiones paganas con sus nombres entraran crudo, sin ser regenerados, sin ser transformados por el Espíritu Santo, solo por querer congraciarse con el emperador de aquel entonces, Constantino, entraron y ahí se contaminó por completo la iglesia cristiana, por completo la iglesia cristiana. Entonces, todo lo que nosotros vemos hoy, todos esos santos, si ustedes le dan seguimiento a todos esos nombres de santos, todos esos nombres de santos son nombres de baales, de deidades ancestrales que se tenían desde tiempo de la primera Babilonia, desde tiempo antiguo, que fueron transformados a nombres religiosos para poder tener su aceptación y ellos rendir su culto. Por eso se habla de la Gran Babilonia, porque aparte de ser un poder religioso, era un poder imperial, era un poder político. O sea, corroborando con lo que tú dices y también aunándolo con lo que dice el hermano Román, no es simplemente limitándose a la Iglesia Católica, es que eso fue un imperio o
o una dirección humanista desde el tiempo de Babilonia, desde allá, desde el Génesis, desde Nimrod, desde Sengami. Desde ahí arrastra todo lo que es la Gran Babilonia hasta caer a esa visión de ese ángel cuando dice ha caído la Gran Babilonia. Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga, Samuel Jorge Mojica. Nuestro hermano Eddie Reyes, adelante. Amén. Dios bendiga a todos. Buenas noches. Dios bendiga de manera especial al pastor y bendiga a todo el que está escuchando este estudio. Quiero hacer una aportación con respecto al capítulo 14 del Apocalipsis, versículo 6, donde dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Pero más en el versículo 6, donde dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Esta palabra fueron confirmadas en el evangelio de San Mateo por el mismo Cristo en el capítulo 24, donde dice 24:14, que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, esto que vemos aquí anunciado por este ángel es la confirmación de lo que Cristo dijo en los evangelios. Yo soy de lo que pienso de manera particular que antes de que le sea predicado el evangelio al último morador de la tierra que no ha oído de Jesús, Cristo no va a venir. ¿Por qué? Porque debe de haber un testimonio, o sea, debe de haber la confirmación de que el evangelio se le predicó al último morador de la tierra que vive en tierra lejana, aislada por la sociedad. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios te bendiga, Eddie Reyes. Nuestro hermano Andy Cedeño. Buenas noches, Dios le bendiga. Hermano Eddie, la Biblia nos dice que será predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones, en todo el mundo, no a todo el mundo. O sea, sí en todos los lugares, pero no especifica que será a todas las personas. ¿Me doy a entender? Dios le bendiga, saludo especial para todos. Dios te bendiga, Cedeño. Wilfredo Román. Quería hacer notar con relación a lo que estaba hablando Samuel, al imperio de Constantino, y una de las características que tenía ese imperio en el siglo III, era de que no solamente existía el poder político gobernado principalmente por el emperador, cuya capital había creado, o ciudad había creado él, Constantinopla, por cierto. También existía lo que era el poder religioso, ya en acción el poder papal, que es ahí donde inicia, como él había dicho, muchas de las costumbres que hoy se tienen, por ejemplo, entre ellas un documento que se pagaba, ¿cómo se llamaba? La indulgencia, por cierto, y muchos de esos documentos, en otra palabra, mire, yo creo que si alguien gobernaba en ese imperio, más o le sacó mayor beneficio a ese imperio, fue mayormente el poder religioso, el poder papal, porque muchas de las cartas, de los documentos que hacían, salían desde el poder papal con la sello o con el sello del emperador, sin él autorizar esa firma. Y eso llevó a que el mismo Constantino tomara la decisión de dividir los dos poderes y él quedarse en la capital, Constantinopla, y entonces el poder religioso se queda en Roma. Y es ahí de ahí en adelante entonces donde sigue, podríamos decir, Roma fuera, o el poder papal fuera de una dirección política exclusivamente religiosa, que es lo que hoy conocemos y que ha abarcado el mundo, como había dicho anteriormente. Dios bendiga. Dios te bendiga, Román. Las indulgencias, de hecho, constituyeron uno de los más
viles engaños de que ha sido objeto la humanidad. De hecho, en una de sus tesis, Martín Lutero, recuerden que publicó las 95 tesis, en la tesis número 21, Martín Lutero escribió: en consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que es salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. Carolina Céspedes, y continuamos. Dios bendiga, buenas noches. Conforme a las definiciones que han estado emitiendo con uno de mis compañeros sobre lo que es la representación de Babilonia, yo creo que la mejor definición la dio Samuelito, que estoy totalmente de acuerdo, porque tal vez está bien que hablemos de Constantino, que Constantino descentralizó el poder, pero vemos que el anticristo hará todo lo contrario con Constantino. Él centralizará el poder. O sea, centralizará el poder político, militar y religioso en su persona. Recuérdense lo que dice la Biblia, que el mismo, ¿qué es lo que dará comienzo a la persecución del pueblo de Israel? Cuando el anticristo se quiera sentar en el templo para que le adoren, dejando dicho, o podemos decir más o menos, de que todas las religiones existentes en el mundo le rendirán pleitesía al anticristo, exceptuando la religión israelí, o sea, la religión judía, que es lo que va a querer que también esta religión se suma a su devoción. Y por eso cuando él entra al templo, y ya sabemos todo lo que ocurre después de ahí, realmente cuando Samuel describe lo que es la definición de Babilonia, de la gran Babilonia, realmente Babilonia representaba esos tres poderes. Babilonia representaba un poder político, un poder militar y un poder religioso en esa ciudad en sí misma. Eso es lo que quería decir, que eso es lo que realmente lo que Samuel estaba diciendo hace un rato. Amén. Dios te bendiga, varón. Recordemos que aquí también estudiamos anteriormente a tres figuras de relevancia durante el periodo de la gran tribulación. Uno, el dragón, y lo identificamos como Satanás. La primera bestia que identificamos con el anticristo, y la segunda bestia que identificamos con el falso profeta. La segunda bestia, quiero recalcar esto, es una figura que de hecho tiene una influencia en el ámbito religioso a nivel global. Voy a continuar, voy a ceder esta última oportunidad para poder avanzar porque el tiempo corre. Eddie Reyes, por favor, y seguimos. Saludos, Dios le bendiga nuevamente. No, va a hacer una corrección porque este estudio lo escucha muchísima gente con respecto a la aclaración que hacía nuestro hermano Samuel Cedeño, que él decía que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Pues se supone que va a ser predicado en todo el mundo, pero también a todas las personas. ¿Por qué a todas las personas? Porque nadie se podrá justificar ante Cristo de que el evangelio no se le predicó. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios te bendiga. Versículo 14. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Obviamente, este versículo se está refiriendo al Señor. Lo digo por el hecho de que primero, Él está sobre una nube blanca, y la promesa que se le hizo a los apóstoles cuando Jesús ascendió al cielo fue que de la misma manera que Él ascendió, asimismo retornaría. Y esa será la manera en que Jesús regresará a la tierra de manera gloriosa para conquistar todos los imperios. Además de que este versículo lo describe con el mismo versículo 1, con una corona de oro sobre su cabeza, identificando el reinado de Cristo con esta corona. La Biblia dice que él tiene en su mano una hoz, de modo que él mismo viene ahora a ejecutar juicios, a gobernar y a reinar sobre la tierra. Yo quiero destacar aquí que la hoz
es una herramienta agrícola que se utiliza para el corte. De modo que por eso entiendo que aquí se está anunciando juicios y castigos cuando se ve a Cristo con esta herramienta en la mano. A Cristo. Versículo 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Como ya dije, Cristo va a derramar juicio. Acabo de decir eso. Quiero que ustedes entiendan que ahora Cristo retorna a la tierra, pero no con la misma actitud mansa y humilde con la que ingresó a Jerusalén cuando predicaba el evangelio de las buenas nuevas. Ahora se le ve a Cristo lleno de poder, lleno de gloria y lleno de esplendor, pero con una actitud diferente, no como el cordero que viene mansamente a entregarse por los pecados de la humanidad. Ya cumplió esa misión. Ahora viene a juzgar, ahora viene a conquistar. Este versículo está anunciando la pronta venida de Cristo y el carácter de ella. Jesús viene a ejecutar juicios. Por eso se habla aquí de ciega y de mies, pero no en el sentido que hablan los evangelios, cuando dice que los obreros son pocos. Aquí estamos hablando de juicio. Por eso dice el 16 que el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Ahora, versículos 17 al 20. Y salió otro ángel del templo, otro ángel, escuchen, que está en el cielo, teniendo también la hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz sobre la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Analicemos esto. Primero, hay quienes creen que esto de alguna manera es una ilustración del Armagedón. Y voy a explicar por qué. Eso es una postura. Las uvas maduras, en este caso, representarían a todos los ejércitos de la tierra que se aglomeran para luchar contra el pueblo de Israel. El lagar es un recipiente que se utiliza para exprimir a las uvas, pero con los pies descalzos, y que tiene agujero en el fondo, de modo que cuando se pisa se logra extraer el jugo por la parte inferior de este. De esta manera, la Biblia está revelando la magnitud del juicio que Dios ahora ha de derramar en la batalla final a la luz de esta interpretación. La Biblia dice, refiriéndose al alcance del juicio, que la sangre abarcó 600 estadios, 1600 estadios. Un estadio tiene una dimensión de aproximadamente 200 metros. Estaríamos hablando de 320 kilómetros, pero ojo, no veamos el sentido cuantitativo, sino el cualitativo. La Biblia aquí lo que quiere enfatizar es de manera clara que el juicio de Dios será extenso y que Dios destruirá con sus pies, de manera simbólica, ¿verdad?, a todos los ejércitos que se congreguen contra su pueblo, si se quiere adoptar esta postura. Si no se quiere adoptar esta postura, se debe de igual modo entender que el lagar que es pisado representa de igual modo juicios que Dios mismo estará derramando sobre la tierra durante el final ya de la gran tribulación. Y esto es lo que enseña este versículo, que como Cristo se aproxima, antes de anunciar el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, se abre un paréntesis para llevar esperanza, porque hay un pueblo todavía que está atravesando el periodo de la gran tribulación y se le está recordando que Cristo está a punto de regresar. Antes de culminar los juicios, se recuerda que Cristo vendrá y él mismo ejecutará sus juicios. De hecho,
entendemos que cuando Cristo retorne a la tierra terminará con el señorío del anticristo y de este modo con todos los gobiernos y sistemas terrenales, porque con el resplandor de su venida, dice la Biblia, Jesús destruirá al anticristo y su señorío. Este versículo es un versículo, esta sección es una sección esperanzadora. Está alentando sobre la venida de Cristo. Les recuerdo que si alguien quiere la oportunidad, puede tocar en su pantalla la mano que está en la parte superior derecha. Vamos a continuar con el último capítulo de la noche. Vamos a continuar con los ángeles, con las 7 plagas postreras. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Como ya dije, se están anunciando la última serie de juicios que se derramarán sobre la tierra. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Este mar, recuerden que anteriormente estuvimos estudiando un mar que está frente al trono de Dios de cristal. Analizamos las características de este y lo que representa. El cristal, como símbolo de pureza, de santidad, describe a personas diáfanas y transparentes. Entendemos por eso que aquí el mar esto pudiera representar el fuego, la justicia del Señor al momento de ejecutar las sentencias. Recuerden que dice este versículo que el versículo, vamos a repetir el versículo 2, que vio Juan como un mar de vidrio con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, enfatizo aquí, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. De modo que aquí vemos un símbolo del resplandor de la gloria y la brillantez eterna de Dios y su majestad. Vamos a permitirle a nuestro hermano José Dolores la palabra. Adelante, José Dolores. Dios te bendiga, hermano Carmelo, y Dios bendiga a todos los hermanos del grupo, gloria a Dios, que están participando. Mira, hermano Carmelo, es bueno aclarar un poco acerca de la última parte, gloria a Dios para siempre, porque la gente tiende mucho a confundir, gloria a Dios para siempre. Aquí cuando dice el verso 14, que aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, gloria a Dios para siempre, la gente tiende a confundir esta parte, y hay muchos, incluso hermanos, gloria a Dios para siempre, que piensan que por eso es que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Porque están confundiendo esto con el rato de la iglesia. Y son cosas, gloria a Dios para siempre, muy diferentes. Amén. Entonces, esa parte es bueno aclararla bien. Amén. Dios te bendiga, varón. Obviamente, he enfatizado eso durante toda la serie de Apocalipsis. La iglesia ya no está, de modo que se están describiendo eventos que tienen lugar, que ocurren posterior al arrebatamiento de la iglesia, y ya a partir de aquí, muy próximo al retorno de Cristo, a su manifestación visible a todas las naciones. Por eso ahora vemos a Cristo en una nube, pero no viene a buscar una iglesia. La iglesia ya no está, viene ahora a conquistar, viene a reinar sobre la tierra, y previamente se tienen que ejecutar otra serie de juicios finales que serán el preludio, se anunciarán de manera definitiva la conquista de Cristo sobre todos los reinos de la tierra. Aquí se lleva un mensaje esperanzador, pero recuerden que todavía faltan juicios por derramarse. Cristo está a la puerta esperando para retornar al final de los 7 años terrenales, pero antes de que esto suceda,
se derramarán otros juicios, como veremos a partir de mañana. Entonces, el versículo 3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Aquí está refiriéndose la Biblia a Deuteronomio 32, el cántico de Moisés, que hace un recuento de todas las obras de Dios en favor del pueblo de Israel y culmina con la entrega de la tierra prometida. Y ahora ustedes entienden por qué se menciona este cántico, porque de igual modo aquí se está reconociendo toda la obra de Dios en favor de su pueblo y de su iglesia hasta finalmente recibir por heredad la tierra prometida. Por eso se está mencionando este cántico. Entonces, versículo 4. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Escucha el versículo 6. Y del cielo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Eso anótelo por ahí, 7 ángeles y 7 plagas. Vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y esta parte que sigue a continuación, en esta parte me quiero detener. Así que presta atención, porque será el comentario con que terminaré el estudio. Y nadie, anote por ahí, nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Miren, aquí la Biblia está presentando a 7 ángeles que tienen 7 plagas y que van a derramar ya los juicios finales de manera definitiva, porque ya previo a esto se está anunciando el pronto retorno de Cristo en las nubes, para que se cumpla la palabra de que todo ojo le verá y que todos harán lamentación por él y los que le traspasaron y todos reconocerán la gloria y la majestad del Señor. Pero previo a esto se tienen que derramar otros juicios. Y por eso la Biblia presenta a 7 ángeles que estarán a cargo de eso con sus 7 plagas. Y esas plagas, dice la Biblia en el versículo 7, que se las entrega uno de los seres vivientes. Recuerden que estos seres vivientes están en el mismo trono y en la misma presencia de Dios. Y ya fueron descritos con rostro de animales, lleno de ojos por dentro y por fuera. Y hablamos de lo que esto significa. Ahora bien, el versículo 7 contiene un mensaje que ha sido interpretado por muchos de la siguiente manera. Dice ese versículo que todo el templo, todo el templo se llena de humo. Esto no es algo nuevo en la historia de las manifestaciones del Señor. Recuerden que tanto cuando Salomón como en múltiples ocasiones, cuando el tabernáculo, la Biblia testifica que cuando la gloria de Dios se manifestaba, el templo se llenaba de humo por completo debido a la presencia de Dios y a su gloria. Y que en el caso de Salomón, cuando se inauguró el templo, nadie pudo ministrar. Nadie pudo ministrar porque la gloria de Dios llenó de humo el templo. Y esto es lo que sucede. Hay una manifestación muy poderosa del Señor previo al derramamiento de estos últimos juicios.
y todo el templo, toda la casa de Dios, todo el trono de Dios y lo que representa su presencia se llena de humo por completo. Y dice el versículo 7 que por su poder es algo grande lo que va a suceder ahora. Y es tan grande que yo me atrevo a decir que nunca en la historia de la humanidad se han derramado juicios sobre esta tierra como los que a continuación se derramarán para sellar el triunfo de Cristo antes de su retorno. Pero la última parte del versículo 8 dice que mientras esto sucedía, nadie podía entrar en el templo. Nadie. Por un tiempo limitado. ¿Hasta cuándo? Dice ese versículo, hasta que se cumplan las 7 plagas. Hay quienes creen que con esto la Biblia está diciendo que a partir de ese momento en que empezará a derramarse esos juicios, el templo se cierra, indicando que a partir de ese preciso instante, nadie, absolutamente nadie podrá clamar por los que están en la tierra y todavía no han recibido a Cristo o no han creído en Él o de alguna manera no han reconocido su señorío, porque Dios ya ha decretado el juicio y nadie ni nada los librará. Eso es una postura, una interpretación que tiene mucho sentido. Interpretar esta acción de cerrar el templo, de no permitir que nadie entre, como la actitud de Dios de derramar de manera irrevocable juicios sobre todos los que todavía no reconocen su señorío. Quiere decir esto que el periodo final de la gran tribulación será sin duda alguna el más fuerte de todos, el que recibirá el mayor castigo por parte de los juicios de Dios que se derramarán sobre la tierra. Estos eventos tendrán lugar durante la última parte de la gran tribulación, de modo que los juicios de Dios alcanzarán a todos los que queden en la tierra. Si alguien quiere la oportunidad, toque ahora la mano derecha de sus pantallas mientras completan ese sondeo. Briana Odalis Núñez Felipe. Dios le bendiga. Amén. Yo quiero saber una pregunta ahí. ¿Cuál es el templo de que está hablando ahí? Dios le bendiga. Bye. Dios te bendiga, Briana. Yo he leído múltiples interpretaciones, pero la que más ha llamado mi atención es la siguiente. Allá ayer hablábamos sobre el diseño que Dios entregó del tabernáculo a Moisés. E hicimos énfasis en la expresión que utiliza Dios para pedirle a Moisés tener cuidado al momento de ejecutar o poner en práctica, de traer a la realidad ese diseño. Dios constantemente le dijo a Moisés, cuídate de hacer todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado. Lo que sugiere para muchos estudiosos de la palabra que lo que Moisés recibió en la tierra no es más que sombra de lo que hay en el cielo. Y que todo esto, de alguna manera, todos estos elementos que formaron parte de la liturgia hebrea, son una representación, sea simbólico o no, son una representación de los elementos del cielo, de la gloria de Dios en el cielo y de su majestad. De modo que aquí estamos viendo el templo del tabernáculo del Señor como el lugar donde se manifiesta su propia presencia, su propia gloria y su majestad. Eso es lo que se ve cuando dice la Biblia en el versículo 6. En el versículo 6. A ver. Versículo 6 dice, versículo 5. Y aquí fue abierto el cielo del tabernáculo del testimonio y del templo. Y del templo. Ha de entenderse como el lugar donde mora la presencia de Dios. De modo que quien está dando la orden a los ángeles para ejecutar los juicios es el mismo Señor. Es el mismo Dios. Vamos a permitirle la palabra a nuestro hermano Samuel Jorge Mojica. Amén, mi hermano. Dios te bendiga más. Y Dios bendiga a mi padrino, hermano
Noel de la Rosa, ese es mi padrino, lo quiero mucho. Óyeme, mi hermano, hay un tema un poco controversial ahí en el verso 14. En el verso 14 del capítulo 14. Sí, Connie, voy a hablar un chisme más fuerte. Ahí se escucha bien ahí, se escucha bien. Ok, bien, ya. Ese verso 14, hermano, es muy controversial. Le voy a decir por qué. Porque el que está en las nubes, incluso en la comunidad teológica, eso es horrible. Los debates que se han hecho con ese verso 14. Porque el que está en las nubes, nosotros no podemos decir a ciencia cierta que es el mismo Jesús. Te voy a decir por qué. Porque el contexto siguiente, o sea, para poder tomar una referencia, en los versículos subsiguientes, por ejemplo, en el versículo 15, hay un ángel que le da una orden al que está, al que está en las nubes. Y le dice, mete tu hoz y ciega. Incluso en Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, verso 30, esa es una parábola muy conocida, que es la parábola del trigo y la cizaña. El dueño de la viña, cuando los labradores se dieron cuenta de que había cizaña sembrada, de que el enemigo entró y sembró cizaña, los labradores le dijeron, espérate, deja que nosotros arranquemos la cizaña, que la estamos viendo aquí. Y el dueño le dijo, no, espérense, déjenla que crezcan juntas, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten y el manojo. O sea, es algo un poquito delicado decir que el que estaba sentado es Jesús, porque incluso en otras versiones de la Biblia, ese mismo verso, en vez de poner el Hijo del Hombre, ponen uno semejante. O sea, ponen semejante a un hijo de hombre, no semejante al Hijo de Hombre. Incluso esa parte ahí la subrayan en minúscula. Recordemos que la traducción Reina Valera 60 que nosotros estamos tomando en consideración es una copia de copia de copia de copia. O sea, es bueno considerar otras traducciones para poder emitir un juicio en ese sentido, porque es incongruente de que Jesús reciba una orden directa de otro ángel en el verso 15, que dice, el verso 15 dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre las nubes, mete tu hoz, una orden, mete tu hoz y ciega, porque la hora ha llegado. Y en el verso 16 vemos como ese que estaba sentado obedeció la orden de ese ángel y metió su hoz y cegó. En el verso 17 vemos que otro ángel también salió con hoz aguda para también cegar. O sea, eso es algo un poquito, hay que tener un poquito de... o sea, no podemos asegurar de que ese sea Jesús. Dios le bendiga. Dios te bendiga, Samuel. Sin embargo, yo creo que hay suficientes elementos en el texto para identificar a este personaje con Cristo. Primero, recuerden que Apocalipsis se debe estudiar siguiendo la secuencia. Por eso ayer yo aclaraba que vimos los eventos que ocurren antes del arrebatamiento, en el instante del arrebatamiento, y a partir de ahí estamos estudiando todos los juicios que se derraman durante el periodo de la gran tribulación. Jesús, en la visión, al principio, aparece a Juan como el Cordero. Recuerda que cuando Juan ve el sello que sostiene el mismo Dios, el libro que está sellado con 7 sellos y que sostiene el mismo Dios, y la Biblia dice que no se encontró a nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de tomar el rollo y desatar sus sellos. Juan se preocupó por esto y uno de los ancianos
le dice, le pide que no se preocupe porque el Cordero de Dios había vencido. Aquí en Apocalipsis, siempre la Biblia se refiere a Cristo. Siempre que la Biblia menciona al Cordero, se está refiriendo a Jesús. De hecho, en Apocalipsis, cuando Jesús aparece para cumplir la misión de tomar el rollo, lo hace como un cordero. Y por eso el versículo 14 no dice la procedencia del cordero, porque se asume que ya se sabe que el cordero estaba desatando los sellos, rompiendo esos sellos para derramar los juicios posteriores. Y ahora dice el primer versículo, y he aquí el cordero estaba en pie en el monte de Sión. Pero no obstante eso, el versículo 4, refiriéndose a los 144,000, dice que ellos fueron redimidos de entre todos los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Tiene la palabra, parece que bajó la mano. Si alguien quiere la oportunidad, este es el momento porque casi estamos terminando. Así que le pido que aprovechen el tiempo y tomen la palabra en este momento antes de terminar. Les anuncio que mañana vamos a estudiar el capítulo 16 y el capítulo 17. Los temas en el capítulo 16, las copas de la ira, las copas. Aquí vimos ya los 7 ángeles que reciben las 7 plagas, y en el capítulo 17, la condenación de la gran ramera, la condenación de la gran ramera. Esos son los capítulos que vamos a estudiar a partir de mañana. Así que les invito por última vez a pedir la palabra porque vamos a terminar con este estudio y mañana continuaremos con capítulos 16 y 17. Hoy es lunes. Mañana martes capítulo 16 y 17, miércoles 18 y 19, jueves 20 y 21, y tal vez tendremos el viernes el capítulo 22 de manera aislada para terminar con el estudio de esta revelación. Bien, si nadie quiere la palabra, quiero agradecer, Gadiel Torres, adelante rapidito. Dios le bendiga, que voy de acuerdo con la parte que dice Samuel Mojica. Qué bueno verificar varias versiones. De hecho, en el lenguaje actual, dice que miré y vi una nube blanca y sobre la nube estaba sentado alguien que parecía ser un hijo de hombre. O sea, te está diciendo un hijo de hombre, no es que específicamente el hijo del hombre. Es muy diferente que tú digas un que él, porque son como artículos muy diferentes con la parte que da. ¿Qué versión leíste? Este es el lenguaje actual. Okay. La lenguaje actual, traducción, lenguaje actual. Ok, vamos antes de ceder la oportunidad a Wilfredo Román a considerar entonces algunas versiones. Por ejemplo, la NBI dice, apareció el Cordero. Eso dice la NBI. La Dios habla hoy, que también es una Biblia más actualizada, dice, vi al Cordero. Dice, vi al Cordero también. La Biblia de las Américas dice, y aquí que el Cordero. Wilfredo Román. Fíjense, mis hermanos, quizás se ve un poco extraño cuando, o sea, para nosotros desde el punto de vista celestial posiblemente, pero no es extraño para nosotros desde el punto de vista terrenal, porque fíjense que muchas veces escuchamos que la fe mueve la mano de Dios, o sea que cuando usted ora, y usted con fe comienza a pedirle a Dios y muchas veces hasta le pide o le dice, es más, hay personas aquí que hasta aparentemente hasta le dan orden y Dios en su misericordia muchas veces actúa, o sea, no necesariamente déjame obedecer a fulano de tal, sino porque se le está clamando a él, por ejemplo, y él escucha. Y aunque en estos versículos del capítulo 14 se ve algo extraño, pero es el mismo Jesús dando la parábola de
el hombre del sembrador que le sembraron cizaña en el trigo, en su siembra, y él mismo es el que aconseja, no la arranquen, dejen el trigo con la cizaña, para no vengan ustedes a arrancarla las dos juntas y dañar el trigo. Dejen el tiempo. ¿A quién fue que él dijo? O sea, hay una persona específica de quién es el que va en un futuro a recoger la siega. Y por eso aquí, por ejemplo, no podríamos, vamos a decir, de acuerdo a esa parábola, negar de que sea Jesús. O sea, aunque quizás se vea un poco contraproducente con las órdenes que aparentemente los ángeles le están dando a él. Pero, vuelvo y repito, muchas veces nosotros oramos a Él, clamamos a Dios y hacemos esto y hacemos aquello, y Él también nos contesta a nosotros, o sea, nos escucha. Escucha, por ejemplo, lo que queremos decirle, y no necesariamente se ve como una orden, sino como, Señor, haz esto o haz aquello. Y muchas veces Él lo hace. Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga, Román. Y vuelvo y repito, la Biblia presentó ya al Cordero. Aquí se está refiriendo al mismo Cordero. Miren que la introducción es, y aquí el Cordero que ya fue presentado al principio de la revelación y que está en pie en el monte de Sión. Esto también tiene un significado profético, y los 144,000 que fueron redimidos para él. Y como dijo Román, la parábola también de alguna manera señala a Cristo como el Cordero. Y quiero así despedir esta sección de hoy agradeciendo la participación de todos. Estamos viviendo una situación un poco difícil. Sé que muchos anhelan ya poder asistir a los cultos, congregarse, y en momentos como este es cuando más valoramos el valor que realmente tiene para nosotros congregarnos. Le pedimos al Señor que tenga misericordia de la humanidad y de nuestro pueblo, de nuestro país, y que esto ojalá pase pronto para que podamos abrazarnos nuevamente y encontrarnos en la iglesia. Mientras tanto, seguimos promoviendo estos estudios porque creemos que de cualquier forma todo el participante, cuando termine la crisis, podrá dar gloria a Dios porque algo habrá aprendido. Ya veremos cuando termine esta serie, que el viernes, si se extiende el periodo, veremos qué hacer. Recibimos con beneplácito cualquier propuesta y les invito a seguir apoyando estas actividades. Mañana nos vemos, mañana es martes y el viernes terminamos. Aleluya. Así que nos vemos mañana, si Dios lo permite. Dios les bendiga.